Bueno, aquí de entrada se nos presentan unas imágenes correspondientes a esa confrontación militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, la banderita que siempre vemos en las películas, y la Unión Soviética, color rojo y la, el martillo y la hoz. Es una presentación de el maestro Edgar Scholz que he tomado para explicar. Entonces tenemos dos bloques, el occidental, que es su sistema económico capitalista liderado por Estados Unidos. Este capitalismo defiende el libre mercado, la propiedad privada y la no intervención del Estado en los negocios. Pues eso dicen, pero cuando hay crisis, los grandes banqueros y los grandes empresarios acuden al Estado para que socialice las pérdidas. Pero mientras el sistema funcione bien, siempre privatizan todas las ganancias. Entonces este es uno de los bloques que todavía perdura. Y el bloque oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Necesariamente no es comunista, sino que digamos que no llega a ese sistema económico, porque el comunismo implica que desaparezca el Estado y las clases sociales. Realmente en la URSS no desapareció el Estado, porque el socialismo necesita del Estado para funcionar. Aquí tenemos un Estado que planifica todo, ¿sí? Es una economía planificada, por eso es socialista, donde el Estado es dueño de las empresas estratégicas de la nación, telecomunicaciones, energía, investigación, recursos como el agua, minas, gasoductos, pozos petroleros. El Estado maneja todo y se limita mucho la propiedad privada. Entonces, es una de las características de un gobierno, de un Estado socialista. Lo que argumentan es que si el Estado administra bien los recursos, pues va a haber la posibilidad de distribuirlos de mejor manera entre la sociedad y que no hayan esas diferencias tan abismales entre ricos y pobres en una nación. Y aquí aparece un dibujo donde está el tío Sam y un muñequito de la URSS, uno con una pistola y otro con un cuchillo, y están sobre el globo terráqueo, porque se están tratando de repartir el planeta. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1990. Entonces duramos 45 años en Guerra Fría. Aquí está el mapa que ustedes hicieron. Entonces tenemos los países que están en la OTAN, Organización del Tratado Transatlántico del Norte. Esto es una sigla y esa es la traducción porque está en inglés. Entonces el azul oscurito son todos los países que pertenecen a esa alianza militar y económica. Más que todo la alianza se da porque Estados Unidos ofrece recuperar Europa después de la Segunda Guerra Mundial a cambio de que estos países le permitan recibir suministro militar y colocar algunas bases militares estratégicas. Entonces aquí tenemos que en la OTAN para 1980 está Estados Unidos, Canadá, Portugal, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Inglaterra, Italia, Noruega, Grecia y Turquía. Tenemos otros países que son aliados, pero que no es, digamos que no tienen el aporte militar ni la economía fuerte, tan fuerte como los demás países, pero que se alían a los Estados Unidos. Entonces, prácticamente toda Latinoamérica, excepto Nicaragua, que tiene una revolución socialista en la década de los 70, y Cuba,
que tuvo su revolución en 1960. Estos países son socialistas. Entonces son los únicos que no están en ese parche. Luego viene el Pacto de Varsovia. Varsovia es una ciudad que queda por aquí. Entonces, ese es un acuerdo entre los países que desean una economía socialista o planificada. Y por eso se crea la URSS. Entonces ya es Rusia más los países balcánicos, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Polonia, bueno, otros países acá que están en rojo y que le van a apostar a que esa economía sea como un libre mercado, pero todo definido desde la capital rusa que es Moscú. O sea, no se mueve una mercancía, no se abre una empresa sin la aprobación de Moscú y obviamente tiene respaldo militar. Y bueno, estos son los países de la URSS que están en una alianza económica y militar, pero donde los que mandan son los que están en la capital de Rusia. ¿Sí? Todos tienen que someterse a las reglas que defina Moscú. Tenemos otros países socialistas alineados con la URSS, que están en un rojo un poco más fuerte. Son estos países que están aquí de África, ¿sí? Este país que es Afganistán, y acá está Vietnam, Camboya y Laos, y acá está Corea del Norte y Mongolia. Estos países están alineados con la URSS, pero digamos que tienen cierta independencia, cierta autonomía económica. En algunos de ellos hay confrontaciones militares. ¿Entre quiénes? Entre fuerzas armadas ilegales que respalda la OTAN y grupos armados ilegales que respalda la URSS. Entonces la guerra se da en esos espacios. Este es Angola y allí se están enfrentando. Y aquí tenemos el otro que es Somalia y también se están enfrentando allí. Lo mismo que en Vietnam, si ustedes recuerdan o han escuchado las películas norteamericanas, se habla bastante de la guerra de Vietnam. Entonces allí también están enfrentados. Este es Afganistán. Afganistán creo que es ese. Y este país de Asia pues ha estado en guerra casi desde que apareció el petróleo como materia prima. Y como ustedes saben, hace más de 21 años estaban las tropas norteamericanas allí y ahorita hay una migración tremenda a ese país. ¿Qué era lo que sucedía? Que allí se estaban confrontando el Estado afgano, que en este momento, en 1980, era socialista, contra militares que pueden ser paramilitares financiados por los Estados Unidos. Y aquí tenemos otros países socialistas o aliados de la URSS. Entonces ya están en un color más rosado y gozan de cierta independencia. Mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, China hizo su revolución socialista. Así como Rusia hizo su revolución socialista mientras estaba la Primera Guerra Mundial, China lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. China era un país netamente agropecuario, con altas limitaciones tecnológicas e industriales, y lo que permite la revolución es que empiezan a planificar su economía y empiezan a aprovechar toda esa mano de obra que tienen, ¿sí? Mano de obra definida en el número de población que tienen, que es una de las más grandes del mundo. Y así otros países, aquí está Libia, uno de los países más ricos de África, que también es un país que se vuelve socialista e incluso impulsa, este país impulsa muchos grupos armados que quieren independizar a sus países. Recuerde que
que África fue colonizado durante mucho tiempo por los europeos y solo hasta después de la Segunda Guerra Mundial varios países de estos lograron su independencia. Eso debido a la influencia de estos países que también aportaban militarmente a grupos políticos que eran políticos y armados que pretendían liberar sus naciones. Aquí tenemos a Siria e Irak, que también para el momento eran países socialistas. Y tenemos naciones no alineadas, naciones que no pretenden estar bajo la órbita de ninguno de esos dos poderes. Entre esos, Irán. Irán es un país muy fuerte económicamente, con una industria militar importante para su tamaño, con una población que llega casi a los 70 millones de habitantes. Tenemos a la India, que también actualmente es un país fuerte, tampoco está alineado para ese momento en ninguno de los dos bandos. Y aquí algunos países de Europa, Suiza, que ya lo hemos hablado, Suiza es un país que no le interesa intervenir en asuntos militares, y aunque Suiza está en el centro de Europa, no ha apoyado ninguna de las guerras mundiales. Es el único país que se ha mantenido al margen. Pero además es el único país que tenía como la fortaleza económica para no estar en ningún bando de eso. Sí, porque ustedes saben que cuando hay alianzas con uno de los dos centros de poder es porque está recibiendo respaldo militar, respaldo económico o porque están comprando sus mercancías. Tenemos aquí el puntico rojo. El puntico rojo indica guerrillas comunistas. Sí, de pronto comunistas no es tanto el término porque digamos que esas guerrillas buscaban su beneficio económico, y aquí tiene un respaldo económico de la URSS. La plática viene de la URSS, financian grupos armados en Colombia, en Perú, en Uruguay, en Honduras, en El Salvador. Y una de las tragedias que tenemos en nuestro país es que cuando acaba esta financiación y cae la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los grupos armados que pretenden enfrentar al Estado quedan sin respaldo económico y militar. Entonces el reemplazo de esa financiación es el narcotráfico. La aparición de las drogas en Colombia empieza en los años 70, lo traen los norteamericanos de Vietnam porque les gustó la marihuana, luego les gustó la cocaína y empezaron a buscar sitios en América para sembrarla y llevarla a los Estados Unidos. O sea, esos alucinógenos, esas drogas, no fue, la producción y la distribución no fue una invención de los colombianos, fue una invención de grupos militares que estaban en Vietnam y, digamos, esa guerra acabó y llegaron adictos a esas sustancias a Norteamérica y se fueron a buscar sitios en Latinoamérica donde sembrarla. ¿Por qué? Porque el único clima que permitía el cultivo tanto de la cocaína como de la marihuana era este territorio tropical. Cuando los Estados Unidos se meten a Vietnam a combatir a los comunistas o los socialistas mejor, a las guerrillas socialistas, acaban con ese país y muchos dicen que no hubo guerra, sino que lo que hubo fue una masacre del ejército norteamericano. Entonces, una de las maneras que tenían los vietnamitas era que dijeron que iban a como a enviciar a los soldados, ¿sí? Como a volverlos adictos, y efectivamente lo consiguen. Y luego de que acaba la guerra en Vietnam, llegan a Estados Unidos. Ellos buscaron en Jamaica una posibilidad de cultivar la marihuana.
porque Jamaica siempre ha tenido, pues ha sido productor por por sus pobladores, pero fue muy poca la que se podía producir ahí para llevar al mercado norteamericano. Entonces, el primer sitio donde van a cultivar es en la Sierra Nevada de Colombia, que nuestros indígenas la utilizaban, pero la utilizaban como una planta medicinal, como una planta ancestral, como, o sea, no tenía la lógica de enriquecernos con la planta ni embrutecer a la población, no. Tenía otra lógica su uso, como todavía la tiene, como todavía tiene la coca su uso en el Cauca, en Bolivia, y tiene un uso ancestral que nosotros de pronto no comprendemos muy bien y que como estamos muy cercanos a a esta economía de mercado y de narcotráfico, pues la entendemos de otra forma. Entonces eso para que quede claro. La URSS se cae en 1990. Acuérdense que como ellos fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial y ganaron la guerra, cogieron a Alemania y se la repartieron en dos. Entonces estaba la Alemania Democrática Oriental y la otra Alemania Occidental. Pero pues la gente se cansó de esa división y lo que hacen es tumbar el muro, un muro que habían construido para dividir Berlín, que era la capital, y por donde se separaban. Entonces eso es a lo que le llaman la caída del muro de Berlín. Cuando se cae ese muro, se unifica, se vuelve a unificar Alemania como nación y se cae la URSS, porque el sistema económico de economía planificada del socialismo no resistió el avance de la economía capitalista en todo el mundo. Bueno, y tenemos punticos azules oscuros que significan que hay grupos armados allí siendo respaldados por los Estados Unidos y la OTAN. Entonces tenemos el caso de Nicaragua. Nicaragua es roja porque digamos que los grupos armados socialistas se tomaron el país y comandan el Estado y llegan y envían. Estos serían grupos como paramilitares inicialmente o guerrillas anticomunistas. También aparecen aquí en Angola, aquí en Etiopía y aquí en Afganistán. Entonces, hay hay más confrontaciones militares en diferentes partes del mundo que el mapa no nos alcanza a mostrar, pero realmente sí es una tensión a nivel global. Bueno, entonces ese es el mapa que ustedes hicieron. Dice, la Guerra Fría fue un periodo de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entre los años 1945 y 1991. Desde 1945, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la URSS. En 1989 cae el muro de Berlín y en 1991 hay un golpe de Estado en la URSS que tumba al gobierno socialista y citan a elecciones y retoman el sistema económico capitalista, no de un golpe, sino paulatinamente, poco a poco, lo vuelven a retomar. Bueno, aquí tenemos una caricatura que muestra este es un soldado, pero tiene el rostro de un presidente norteamericano. Y aquí está Stalin. Y entonces aquí está la ciudad de Berlín. Y mis amigos están enfrentados a ver cómo se la reparten y que efectivamente se la repartieron. Bueno, entonces hay confrontaciones por quién tiene el poder informativo. Y hoy sí que tener la información es fundamental. Cuando hay muchas realidades que se crean por los medios de comunicación y los sistemas informáticos.
como las fake news, ¿sí? Las cadenas de WhatsApp falsas, las acusaciones falsas por las redes. Entonces se crean verdades que son falsas, pero como las verdades están en los sistemas informáticos, para mucha gente queda siendo cierto. Entonces aquí hay una manipulación fuerte de los medios de comunicación que aún se mantiene, ¿sí? A nivel internacional. La cadena de Rusia es RT Noticias, que tiene difusión en español desde Madrid, pero también está la CNN y otros canales norteamericanos que se pelean las audiencias. En el caso de Venezuela, que está cercano a Rusia, Venezuela tiene Telesur, que es un canal de noticias del cual también se alimenta, difunde Rusia sus posiciones. Entonces, aquí también sucedía esto en la Guerra Fría. ¿Quién tiene el control de los medios de comunicación para manipular a las poblaciones? Hay también un pulso económico que finalmente lo termina ganando Estados Unidos. Está una pelea política, ¿sí? Del poder, quién controla el poder en el mundo, un poder ideológico que esto, lamentablemente, todo este tema de las ideologías arrastró a Colombia a toda esta guerra que hemos tenido y que todavía se mantiene. O sea, no se entiende la ideología como una forma de entender la sociedad, sino que esas ideologías trataban de obligar a los demás a pensar como pensaban esos grupos armados. Tenemos una confrontación tecnológica en el caso de la conquista del espacio. La URSS le gana a los Estados Unidos en colocar el primer satélite en órbita y luego los Estados Unidos le ganan la pelea por llegar a la Luna y Estados Unidos es el primero que llega a la Luna. Así digan que es un montaje, realmente es, es una certeza de que los norteamericanos lograron llegar a la Luna. Confrontación social fuerte, pues en todos los países donde hay social ya es gente que no hace parte de la guerra, pero gente que está opinando y que se inclina por alguna de las dos posiciones. Militar, obviamente, tenemos una lucha por quién tiene la industria militar y deportivo. Si vemos los Juegos Olímpicos, por ejemplo, esto de quiénes son los primeros medallistas en el planeta, esto genera un prestigio. Al día de hoy sabemos que China, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia pues compiten por esos puesticos de primer lugar. Pero para el momento pues estas naciones invertían bastante en formar a sus deportistas con la idea de ganar en el campo, en este campo. Todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se llamó Guerra Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones, probablemente por el temor a una escalada nuclear. Entonces, el mundo ya había probado en la Segunda Guerra Mundial las bombas nucleares y era posible que en una confrontación de estas, pues de pronto no acabara en el mundo, pero sí podrían terminar como una ciudad como Moscú o como San Petersburgo o como Nueva York, ¿sí? Entonces, el que tuviera pues esas bombas, pues tenía una capacidad de conversar, de diálogo, porque así funciona todo esto. Si usted es un país con fuerza militar, con poder militar, pues en el escenario de las Naciones Unidas y todos estos escenarios como el G20 y todos estos grupos que hay, pues usted puede tener voz y voto. Pero si es un país como el nuestro, un país emergente, un país con una economía débil, pues, pues usted no va a tener tanta voz ni tanto respaldo. El respaldo lo da la economía y las armas.
Estos empezaron a echar un discurso el cual decía que los, todos los obreros, campesinos, toda la gente debería estar unida bajo esa finalidad. Y empezaron a fundar los partidos comunistas en todo el planeta. En Colombia, el partido, ya había partido comunista antes de que hubiera esto. El primero era el Partido Socialista, que se fundó en 1920, y luego para 1932 se fundó el Partido Comunista. Y obviamente estos defendían a capa y espada toda la ideología y pensamiento de la Unión Soviética. Las principales causas de la Guerra Fría se pueden resumir en: la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos, que odiaban ese sistema político. Entonces siempre el discurso de la Unión Soviética era un país, una economía planificada, una distribución equitativa de la riqueza, ayudar a los más pobres, que no se muera gente de hambre. Bueno, ese era el discurso, pero en la práctica no logró aplicarse sino unos pocos años. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alteró enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno u otro. Esto aparece mucho en las películas. Hay una película que se llama Rambo 5 creo que es. Bueno, el caso es que es una pelea una pelea de boxeo entre un gringo y un soviético. Y pues para el momento esa película fue muy taquillera, porque mostraba eso. Como era una película hecha en Hollywood, efectivamente los Estados Unidos ganó. Pero digamos que Sylvester Stallone, que es el protagonista, queda muy herido. Y efectivamente, aunque los Estados Unidos siguieron dominando, es un país que quedó herido. Y aún lo sigue. Su economía sigue, aunque es poderosa, va decayendo. Bueno, el presidente americano sentía una adversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Pues, ¿por qué lo temían? Porque con la OTAN, con el acuerdo de la OTAN, Estados Unidos pudo colocar bases militares en algunos de los países europeos. Entonces, como Europa está ahí al ladito de Rusia, pues tenían ese miedo. Bueno, aquí hay una publicación de la época, dice: grave tensión soviético-americana. El Pentágono ha ordenado la movilización de unidades de combate desde la base de Okinawa para proteger sus fuerzas aéreas. Estados Unidos exigió explicaciones a Moscú por el derribo repulsivo e inexcusable. Bueno, esto fue tumbaron un avión coreano, y eso generó una tensión entre estos países. Recordemos que el país de Corea es víctima también de esta Guerra Fría. Corea se divide en dos países: Corea del Norte, que hasta el momento sigue siendo un país socialista, y Corea del Sur, que es el país capitalista. Entonces, esa nación se dividió por esas dos ideologías. Es una península muy chiquita en el al lado oriente de China, pero se dividieron. Allá nosotros también enviamos unas fuerzas militares colombianas para respaldar a las fuerzas norteamericanas. Por eso hay unos abuelitos que son de la guerra de Corea, cosa que uno no debería estar de acuerdo, porque
¿Qué hacen fuerzas militares de nuestro país respaldando guerras ajenas que no nos corresponden? Cuando necesitamos gente acá para echar para adelante este país. Bueno, eso lo ha hecho Colombia todas las veces. Servir de lacayo a lo que digan los gringos. Entonces, si los gringos nos dicen, reciban estos sacanos, nos toca recibírselos, porque si no, tenemos líos en las relaciones comerciales. En parte nos beneficia, pero en parte también en cualquier momento nos puede afectar. Y los efectos que trajo consigo la Guerra Fría fueron: los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia, que fue los que miramos ahorita en el mapa, ¿cierto? Y que ustedes ya hicieron. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. Entonces, estas dos naciones sufrieron las consecuencias de la Guerra Fría. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. Estos países son los países que están en el mar Báltico y que son Letonia, Estonia y Lituania. Esos países antes pertenecían al Imperio Ruso, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, y como siempre hubo confrontación allí, estos se organizaron y los demás países le reconocieron su independencia. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y se derrumbó el comunismo. Bueno, aquí hay imágenes de la guerra. El régimen comunista se desmoronó. La Unión Soviética se desmembró y prácticamente desapareció como potencia mundial. El proceso que condujo a la caída del muro fue iniciado a mediados de la década de 1980 por el secretario general del Partido Socialista de la Unión Soviética. O sea, ellos fueron los mismos que iniciaron a tumbar eso porque no les estaba beneficiando. Este proceso suponía además una progresiva eliminación de conflictos estratégicos militares con el bloque occidental. Bueno, listo. Finalmente se terminó esa Guerra Fría. Aparentemente, entre comillas. Bueno, chicos, esa era la explicación que quería yo compartirles. Les voy a compartir el enlace de esa presentación para que la tengan ahí y la puedan trabajar, la puedan revisar, la puedan estudiar.